interromper para perguntas ou comentários. Jesus ensinava por parábolas. Imagem linda, não? Bueno, Pablo escreveu a los Coríntios na primeira epístola, que há duas, verdade? Las duas muito importantes. E nesta primeira, no capítulo 14, especificamente o versículo 11, ele põe assim: ora, se não conosco a força del lenguaje, serei como um bárbaro para aquele que habla, e aquele que habla será como um bárbaro para mim. Bueno, a importância de la compreensão del idioma, ¿no? Del lenguaje, da forma como a pessoa se expressa. Se eu hablo agora para vosotros em português, estarás entendendo alguma coisa, pero não todo, ¿no? Salvo alguns que já têm mais costumbre. Se empiezo a falar em inglês, que não tenho muita fluência, então creio que será pior, porque eu mesmo não me expressarei bem. E então, se nós não falamos o mesmo idioma, não temos possibilidades de comunicar-nos, de entendermos. E é por isso que ele disse que se não se habla, não, o mesmo linguagem, então a outra pessoa é um estrangeiro, é alguém com quem não se pode falar fluentemente. Se poderá comunicar por señales, por alguma forma, pero não será uma coisa fluida, digamos assim, que vai ocorrer de maneira natural, ¿no? Assim que é muito importante que tenhamos, para o sostenimento de um diálogo, que tenhamos um linguagem que seja comum, que nós podamos compreender. Pero há um detalhe que devemos de observar em relação a isso. Não é solamente a questão de saber o mesmo idioma. Porque mesmo em um mesmo idioma, há distintos nuances psicológicos del entendimento. E as pessoas não têm o mesmo nível de cultura, de conhecimento, de leitura. Assim que, a depender de com quem estamos, se queremos ser bem compreendidos, temos que adequar a forma como estamos falando. Porque nem sempre a gente nos compreende. Alguns sim entendem, outros não. E Jesus, ele lograva adequar o diálogo de acordo com o indivíduo com quem estava falando ou de acordo com o público. Pero veremos que mesmo ele não pudo ensinar todo, porque não havia condições de entendimento. Aún estava lendo a revista Espírita e tratava desta situação de las costumbres que hemos desarrollado a lo largo de los siglos, religiosos, estas cuestiones que de interpretación, y que nosotros tenemos dificultades de entender la verdad. Y muchas veces decimos que la verdad es relativa, cuando la verdad, si es verdad, es absoluta. Pero cada uno de nosotros tiene su verdad relativa. E esta é a grande dificuldade, porque muitas vezes queremos medir o universo conforme nossa verdade relativa. Isto não será possível, né? Então, veremos a grande dificuldade que encontrou Jesus, que vindo de planos superiores da vida, para venir a comunicar-se com um idioma em que então se supõe que tinha o máximo de 800 vocábulos. Sabeis quantos vocábulos há hoje em espanhol e português? Mais de 5.000 em cada idioma, para poder expressar-se. Está bem? E Jesus teve que utilizar um idioma que tinha alrededor de 800 palavras para poder expressar-se. Fíjense na dificuldade. Eu recuerdo, ¿no?, sobre isso de uma maestra de la escola americana em Uruguai. Ela era americana, vivia em Uruguai e dava classes para niños. E um dia, falando comigo e com minha mulher Vera,
ella dijo, yo solo supe que podía expresar algunos sentimientos cuando yo conocí el español. Entonces, como Vera es experta en inglés, hizo maestría en literatura americana, yo aguardé y cuando estaba solo con ella le pregunté, pero Vera, ¿no hay en inglés los términos que puede expresar los sentimientos? Y ella dijo, si vamos al inglés de Shakespeare, sí. ¿Habéis comprendido eso? El idioma también con el tiempo a veces se abastarda. No sé si hay la expresión en español, mira la dificultad ahora, ¿no? A veces va perdiendo, la gente deja de ir al diccionario, la gente no lee, la gente entonces va perdiendo la capacidad de comunicación y va reduciendo el idioma rico a veces a ciertas expresiones y después no logra transmitir los sentimientos que tiene. Y de ahí la gran dificultad, ¿no? ¿Habéis percibido cómo es la cuestión? Si queda alguna duda, podéis poner ahí en preguntas, ¿está bien? Bueno, Jesús, como estamos aquí intentando tratar, él enseñaba por parábolas. Jesús enseñaba por parábolas. Parábola viene del griego parabole, y es una narrativa corta que contiene una enseñanza ética y moral. Entonces, es como un pequeño cuento. Normalmente nosotros vamos a profundizar basado en las experiencias de quien está escuchando, para que la persona tenga de forma más concreta condiciones de entender lo que se quiere transmitir. Bien. No hace mucho, unas personas volcadas aquí a la cuestión de la educación en Brasil, ligados al Ministerio de la Educación, ellos han hablado entre ellos y tal, y buscado una forma de poder llegar a las personas simples, cómo hacer con que el conocimiento llegue a las personas simples. Y sacaron la conclusión de que la mejor forma de llegar a las personas es por intermedio de parábolas. Lo que Jesús ya utilizó hace más de 2000 años. Porque la parábola trae el conocimiento al nivel del entendimiento de las personas, utilizando los elementos que las personas están acostumbradas en su diario vivir. Rodrigo dijo, cada vez se reduce más, incluso con las nuevas tecnologías, solo emoticonos y palabras reducidas. Cada vez nos expresamos más como los egipcios, con imágenes. Sí. Imagínense cómo era difícil, ¿no? El idioma cuneiforme, se utilizaban cuñas, se utilizaban como si fueran clavos, ¿no? Que se iban montando para poder expresar. Dios mío, cómo era complejo eso, difícil, ¿no? Fue el alfabeto arábico quien nos liberó, ¿no? del alfabeto romano. Si no, hasta hoy nosotros estaríamos haciendo cuentas, necesitaría no sé qué calculadora para caber tantos X con las V's, con los palititos y no sé qué. ¿No es así? Entonces, pero de todas maneras, algunas personas se acomodan y se van expresando cada vez peor, ¿no? El idioma va quedando empobrecido por la utilización de estas personas. Hay que tener mucho cuidado con eso para que no vengamos a empobrecer nuestra capacidad de comunicación. Entonces, a ver ahora, esto aquí sigue igual, ¿no? Voy a ponerte aquí, ahora sí. Y vamos a ver entonces si están viendo, ¿no? Sí. Voy a volver aquí a eso, a ver qué va a pasar. Entonces, la definición que hemos visto, ¿no? Y ahora, esto era lo que no conseguía y no conseguiré leer otra vez.
Mira qué cosa. Vamos otra vez aquí. Tengo que sacar esto y volver aquí. Entonces, María Gilles, no veré, ni siquiera se levantan la mano, se escriben algo. Entonces tú vas viendo, me dices si alguien levantó la mano y si alguien dijo alguna cosa, puedes interrumpir y para poder leer lo que la persona comentó. ¿Está bien? Sí, no te preocupes. Entonces, está registrado en Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo eso dijo Jesús en parábolas, o sea, por medio de comparaciones, y no predicaba sin usar comparaciones. La parábola es una forma de comparación, como hemos dicho, ¿no? Se agarra elementos conocidos y se hace una comparación aproximada para que la gente entienda lo que se quiere expresar, lo que se quiere hacer con que la gente comprenda. Con el pueblo, normalmente Jesús utilizó las curaciones. Atraía a la gente con las curaciones. Era muy interesante. Fíjense que en los tiempos de Jesús habían varios taumaturgos, ¿no? Personas que producían fenómenos, ¿no? Algunos eran que engañaban al pueblo, como encontramos en el propio Evangelio, ¿no? Nadie realizó como Jesús, nadie. Era impresionante la capacidad de él, ¿no? De curar. Y siempre él tenía el hábito de decir, tu fe te ha curado. Y aquí vamos a buscar entender un poquito. Es muy amplio el sentido de la palabra fe. Si vamos a las curaciones de Jesús, a las situaciones en que él habló de la fe, vamos a ver que hay varios sentidos. Hay el sentido de creencia mismo, ¿no? Pero hay la de creencia no solamente en él, en Jesús, en Dios, ¿no? La creencia en uno mismo. La confianza, ¿no? Que es otro aspecto de la fe. La certeza de que las cosas se pueden dar. Esta convicción. Muy bien. Pero también la fe es sinónimo de conocimiento. Pero de conocimiento, sí, de conocimiento. Vamos a ver. Hay era un soldado romano, ¿no? Era alguien que conducía, ¿no? Los soldados romanos. Era un jefe, una persona que era un centurión, que tenía una centuria, o sea, eran 100 soldados que él comandaba, ¿no? Y él estaba con un siervo enfermo. Y ahí los textos dicen que había enviado a alguien para ir al encuentro de Jesús para pedir, para curar a su siervo. Y otros dicen que fue él mismo, ¿no? Otro texto. Entonces, no importa, ¿no? El hecho es que cuando Jesús manifestó el interés de ir, y si de hecho alguien, es lo que vino, estaba a camino, ¿no? Y le avisó al Señor, mira, Jesús viene ahí. Entonces vino al encuentro de Jesús. O era el propio que estaba, y cuando Jesús dijo, yo voy ahí, entonces él dijo, pero Señor, mi casa no es digna de recibirte. Pero no necesitas ir, porque así como yo digo, ¿no? Aquellos que yo comando, vete y haga tal cosa o tal otra cosa, tú también tienes tus comandados. Si tú das la orden, ellos podrán curar a mi siervo. Y Jesús entonces se dice que en aquel mismo momento el siervo se quedó curado ahí en la casa y él dijo, no he visto ni Israel tamaña fe. Muy bien. Este centurión romano, él no solamente tenía creencia, él sabía de la realidad espiritual y sabía que Jesús no necesitaba ir porque podía enviar, no era como él, los encarnados, pero que él podía mandar los suyos, que le obedecían, espíritus. Por esto Jesús, ni en Israel he visto tamaña fe, o sea, tamaño conocimiento de la realidad espiritual. ¿Ves?
Así que era muy interesante, ¿no? Y ni toda la gente lograba comprender, ¿no? Mira ahí la situación. No habían palabras para expresar ciertas cosas. Tenía que usar la misma palabra fe para un montón de cosas. Y solo hoy es que nosotros podemos encontrar, a depender del contexto, de la situación, ¿no? Los significados que nos hacen comprender mejor las circunstancias, las situaciones, los hechos pasados con Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, ¿no? Y la gente que convivió con él. Pero con el pueblo, además de las curaciones, él utilizaba las parábolas para transmitir las enseñanzas. Muy bien. Vamos a ver. Jesús solo enseñaba por parábolas? Pensemos um pouquinho. Será que Jesus solo ensinava por parábolas? El capítulo 13, de los versículos 10 a 17 de Mateo, nosotros vamos encontrar que os discípulos le questionam, ¿no? ¿Por que enseñáis a ellos por parábolas? Al pueblo, ¿no? A la gente. Y entonces Jesús les responde: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a ellos, los discípulos, era dado conocer los misterios de los reinos de los cielos y al pueblo no? ¿Por qué? Porque los discípulos, aunque fueran aún limitados, que tenían imperfecciones, que tenían dificultades, eran más evolucionados que la mayor parte del pueblo, con excepciones, como aquel centurión romano, que tenía un nivel de conocimiento que no era habitual. Entonces los discípulos ya tenían condiciones de entender ciertas cosas que la gente normal no tenía. Pero ¿cómo es que esto se dio? Es porque ya habían evolucionado en otras encarnaciones, tenían ya una preparación. Pero sometidos a la reencarnación, contaban con la limitación de la organización física. Así que tuvieron muchas dificultades, ¿no? Cada uno las suyas. El propio Pedro vaciló, tuvo momentos de dificultad, hasta que finalmente la fe se fortaleció en él. Y ahí la fe en este sentido amplio, ¿eh? La fe por el conocimiento, la fe por la convicción, la fe por la seguridad del amparo espiritual, la fe por la convicción de que él podía vencerse a sí mismo, de que él no necesitaba vacilar tanto, de que él podía hacer cosas si tuviera la convicción de y si se empeñara para eso. Yo pongo aquí una interpretación de aquel momento en que Pedro llega a la puerta del templo, ¿no? Después de todo, ya había pasado tantas cosas con él. Y ahí está ahí un hombre, ¿no? Paralítico, y le pide limosna, y él le dice así: pero yo no tengo nada a darte, pero de lo que tengo te lo doy. Levántate y camina. Y nosotros preguntamos, ¿sería él un liviano que se iba a aventurar a decir una cosa que no era posible de realizarse? ¿O él ya tenía aquella convicción y él sabía que no estaba solo, que en aquel momento los espíritus estaban con él, asistiéndole como asistían a Jesús, y que él podía decirlo porque ellos le estaban indicando que él podía decirlo? Y que se pasaría porque él estaba observando una realidad que no estaba al alcance de toda la gente. ¿Está bien? Así que los discípulos, vamos a avanzar, ¿no? El propósito de la enseñanza de las parábolas era hacer con que el pueblo pudiera comprender en su nivel por lo menos algo de la enseñanza.
E Jesus vino para falar a todos. Tanto é assim que o sermão da montanha, ele vai transmitir a toda a gente. Bueno, com os discípulos, então, Jesus já podia falar com mais profundidade, com mais claridade. E os discípulos haviam sido invitados: seguid-me e eu os haré pescadores de homens. Imagine-se o significado disso. Mateus 4:19. Seguid-me e eu os haré pescadores de homens. ¿Está bien? Já não mais pescadores de pez, pero pescadores de homens. Eu escutei de Divaldo uma vez, creio que foi lá em 94, sim, foi um encontro que ocorreu em Miami, em 94, um encontro internacional espírita. E Divaldo dijo: se dice que para ser hombre, la persona necesita escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Entonces, cultivar un árbol, ¿no? Y Divaldo entonces dijo: bueno, yo, por el entendimiento alcanzado hasta hoy, prefiero, al revés de cultivar árboles, ¿no?, cultivar almas. Lógico que tenemos que plantar árboles, es magnífico, ¿no?, mantener el planeta arbolizado, ¿no?, y ser amigo de la naturaleza, una cosa no sustituye la otra. Lógico que sí. Pero para ser, de hecho, no cumplir el papel de ser encarnado, que es el hombre es el alma encarnada, ¿no? Ahí nosotros tenemos, lógicamente, todo el género, ¿no?, masculino y femenino, sin exclusión de nadie. Entonces, nosotros reencarnamos con un propósito: evolucionar, desarrollarnos. Estamos prendidos a la materia por la reencarnación, pero es nuestro deber trabajar de tal forma que nos liberamos de la materia. Así que estar en el mundo sin ser del mundo, como Jesús nos dijo. Y de hecho, aprender a auxiliar en el campo espiritual a aquellos que necesitan, ¿no? La misión de los discípulos en Mateo 10 está muy claro: ir y pregonar. Ya no era simplemente de escuchar, de trabajar adentro suyo solamente, pero era ya la labor de no estar más egóticamente o egoísticamente centrados en sí mismos, sino que volcados para la realización espiritual de la vida. La realización del bien en favor de todos, ¿no? Las parábolas de Jesús, ellas contienen elementos del diario vivir, de la cultura popular, y se destina básicamente a orientar las relaciones entre las personas. Prácticamente todas las parábolas, ellas son ejemplos de cómo relacionarse, de cómo solucionar las problemáticas que tenemos en las relaciones con los demás. Son muchas las parábolas de Jesús, ¿no? En sentido más profundo, objetivan orientar la evolución del ser inmortal, partindo das experiencias concretas, del conocido para el desconocido. Es como plantar la semilla y aguardar que la tierra esté pronta con condiciones para que la semilla pueda germinar. ¿Está bien? Así que Jesús no escribió nada en papel que se sepa. La única vez que se tiene una información de que Jesús escribía algo era en la arena, ¿no?, en el suelo, en aquella situación de la mujer adúltera. Pero él inscribía en el corazón de quien le escuchaba o convivía con él, de tal forma que no se olvidaba más el ser
Mismo los enemigos quedaban con la enseñanza grabada en sus corazones para utilizarla más tarde, ¿no? ¿Está bien? Entonces Jesús partía de lo que la gente podía comprender, podía entender, para entonces apoyar su evolución espiritual de espíritus inmortales. Las parábolas conducen a la indagación, la reflexión, despiertan a los indiferentes y hacen vibrar el corazón. Son simples y plenas de verdad a la vez. En su simplicidad, extraen verdades fundamentales para nuestra evolución espiritual. Y normalmente nosotros las entendemos en sentido relativo, pero traen verdades que son absolutas, porque están apoyadas en la ley de Dios nuestro Padre. Aquí nos recordamos de Martin Luther King, cuando dijo, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Así que para nosotros que vamos entendiendo, tenemos la oportunidad de conocer el espiritismo, es un gran desafío, ¿no? Porque vamos a ver, ¿no? Cómo Jesús habla para nosotros los espíritas, ¿eh? Antes de esto vamos a ver una serie de parábolas de Jesús, solo para rememorar, sin entrar en detalles sobre ellas, ¿no? Porque no da tiempo de tratar todas. Vamos a comentar una u otra solamente, ¿no? La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal no salga, no cumple su función, ¿para qué sirve? Sino para ser tirada al suelo y ser pisada por los hombres. Cuánta enseñanza en esta parábola, tan pequeñita, cuánta enseñanza. Esta gastaríamos aquí, poderíamos estar todo el tiempo solo hablando de ella. Bueno, de cada una, ¿no? La luz del mundo, Mateo 5:14. Luego enseguida, así que habló de la sal de la tierra, habló de la luz del mundo. Cuando él va a decir, ¿no? Ya había dicho que él era la luz del mundo. Pero ahí él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Qué desafío. Nosotros tenemos una charla solo de este asunto. Luz del mundo. Y hay mucha cosa para tratar sobre esto, ¿no? Mucha cosa. Vamos solamente ir viendo. El verdadero tesoro. Es otra parábola. No acumuléis tesoros en la tierra donde el ladrón puede robar, la traza puede roer. Que acumuléis tesoros en el cielo. ¿Qué tesoro vamos a acumular si cuando desencarnamos no llevamos siquiera el cuerpo? Este no, este queda. Tendremos un otro, ¿no? Pero este no, este queda. No llevaremos nada de lo que es material. ¿Qué verdadero tesoro habló Jesús? ¿De qué estaba tratando él? Estoy seguro que cada uno tendrá su idea, ¿no? Al respecto. Porque ya ha escuchado, ha leído esta parábola, ya ha meditado sobre ella, ¿no? Cada parábola de estas merece mucha meditación nuestra. El grano de mostaza, Dios mío, la fe del tamanito de un grano de mostaza. Si tuviéramos la fe del tamanito de un grano de mostaza, y ahí vemos, ¿no? Mateo 13, 31, 32. El granito de mostaza produce un árbol grande, ¿no? Es de lo pequeñito que se hace grande. La levadura, Mateo 13, 33. Donde vamos a ver que la levadura, cuando es puesta en la masa, ella va a fermentar, va a levedar toda la masa. Basta un poquito de ella. ¿Qué tipo de levadura somos nosotros? ¿Aquella que provoca cáncer en la sociedad o aquella levadura que produce el buen pan? Aquel que es saboroso, aquel pan que alimenta, ¿no? Que da fuerza a la persona para seguir su vida. La otra en Mateo 13, 44, 46. Tesoro y perla. Bien. El tesoro y la perla. Hay tantos imágenes bonitos, ¿no? Que se utiliza para la perla. Jesús dice así, no tiréis la perla a los cerdos, ¿no? Las perlas.
a los cerdos, las perlas a los cerdos. La parábola de la red en Mateo 13, 47, 50. La oveja perdida, Mateo 18, 12, 14. ¿Cuál es el pastor que al ver que la oveja se perdió, no deja, ¿no?, todas sus ovejas ahí en el redil y va para buscarla? Ninguna de las ovejas que mi padre me confió se perderá. Qué cosa, ¿no? El deudor implacable, Mateo 28, 23, 35. La comparación del reino de los cielos, ¿no? Y ahí va aquel individuo que después de haber sido perdonado por el Señor, sale afuera y casi que mata el otro, que le debía un valor ínfimo. Bien. Dos hijos, la parábola de los dos hijos, en Mateo 21, 28, 32. ¿Estáis viendo cuántas parábolas? Vamos a ver. De la higuera, muy conocida, en Mateo 24, 32, 35. Esta vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver. El lenguaje popular y simple de Jesús en la parábola del sembrador, en Mateo 13, 4, 9. Pero de profunda significación. Tuvo que ser explicada a los discípulos. Y el sembrador salió a sembrar. Y una parte de la semilla ha caído. Y ahí vamos, ¿no? Qué parábola magnífica. Pero los discípulos le piden, ¿no? Pero si él podría explicar eso. Y él va a explicar la parábola, ¿no? Que la semilla es la palabra. Nuestros hermanos protestantes se agarran a la cuestión de la palabra, ¿no? Que la palabra, y ahí se agarra a la letra, ¿no? A la palabra en la letra, y tienen dificultad de sacar el espíritu de la letra. Y la parábola del sembrador, si no se saca el espíritu, no se la entiende. Qué cosa magnífica, ¿no? La parábola del buen samaritano es Lucas 10, 30, 35. Enseña, cautiva, emociona, envuelve, ¿no? El buen samaritano. Y ahí nosotros vamos a ver cuál es la verdadera caridad, la verdadera fraternidad. Es de aquel que tiene una relación superficial con la gente y que se figura de sacerdote y representante de la gente delante de Dios, o aquel que auxilia el que necesita y ya está. Bueno, la parábola de los talentos. Son verdades trascendentes. Superación constante de los propios límites, ¿no? Esta parábola es muy interesante y es de conocimiento de todos, ¿no? Pero hay algo que ahí que nos toca mucho y nos llama la atención, porque al final, ¿no? Él manda sacar de aquel que solo tenía un talento y lo enterró, manda sacar este talento e entregar al otro que tenía 10 ahora, porque recibió 5 y lo multiplicó para más 5, se convirtió en 10, y ahora tendría 11, porque iba a recibir también del otro. Y aquel que no le parecía tener, pero que no tenía, incluso lo que parecería tener, le era sacado, ¿no? Porque no supo aprovechar. Y ahí nosotros nos preguntamos, Dios mío, parece tan así tajante, ¿no? Que esta persona que no supo administrar su talento, ahora va para las tinieblas, donde hay el sufrimiento, el dolor, la cosa toda, como está ahí en la parábola. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso, no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces dice que cuando nosotros tenemos talentos, no importa de inteligencia, de sabiduría o los recursos materiales, lo que sea, que hay que ponerlos a servicio de los demás, auxiliar a los demás. Cuando no lo hacemos, lo enterramos. Y ahí, como no lo utilizamos, es como si no tuviéramos el talento. Vamos a sufrir consecuencias. Pero ahí en la parábola, Jesús nos dejó una esperanza impresionante.
porque dice que el Señor va a entregar el talento que aquel no supo aprovechar para aquel que ya tiene más. ¿Por qué? Porque aprendió a administrar. Entonces aquel que ya tiene va a recibir más. Aquel que ya sabe trabajar en favor de los demás va a recibir más trabajo para auxiliar a los demás. Y aquel que tenía 10 ahora recibió el 11º talento, que era de aquel que no sabía administrar, y recibió la incumbencia de auxiliarlo, de ser su mentor espiritual, su ángel de la guarda en la reencarnación, para entonces auxiliarle a aprender a administrar los talentos. Pero como él no sabía cómo, no podía estar con el talento, tenía entonces que recibir auxilio, orientación, con mucha paciencia, con mucha perseverancia, para que aprendiera por lo menos a administrar aquel talento. Y a partir de ahí ir ampliando de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, y así vamos sucesivamente. Entonces va creciendo, ¿no? Las posibilidades de trabajo, no la riqueza material, por amor de Dios. Las posibilidades de servir, de ser útil. Algunos dicen que son más de 30 parábolas. Hemos puesto varias. Vamos a ver más algunas. Los vinhateros homicidas, ¿no? Aquellos que el Señor manda sus emisarios y los matan, ¿no? Hasta que envíe el propio Hijo. Mateo 21, 33, 41. Fiesta de bodas. 22, 1, 14. En Mateo. El mayordomo infiel. En Lucas 16, 1 a 9. Son muchas. Invitados que excusan. Lucas 14, 16, 24. Son invitados y no aceptan ir a la fiesta, ¿no? Las 10 vírgenes que no supieron, ¿no? 5 de ellas a cultivar y tener el aceite para estar preparadas, ¿no? Para la venida del esposo. Mateo 24, versículos de 1 a 13. Ahí la semilla que germina sola, ¿no? Mateo capítulo 4, 26 a 29. Una enseñanza del esfuerzo individual, amigo importuno. Em Lucas 11, capítulo 5, versículo 13, de como devemos ser perseverantes em los esfuerzos, em las búsquedas, ¿no? Porque ahí alcanzamos. El ojo, lámpara del cuerpo. Em Mateo 6, capítulo 6, versículo 22 a 23. Es de ahí que viene la expresión de que el ojo es las lámparas, es el espejo del alma, ¿no? Pero Jesús puso que era la lámpara del cuerpo. El ojo dice de lo que somos, de cómo estamos, ¿no? Tanto es así que hay algunos especialistas que consiguen, mirándolo, los ojos, saber si la persona está enferma o no está enferma, qué tipo de enfermedad tiene. Vamos a ver. Algunos dicen que son más de 30 parábolas, ¿no? Vamos siguiendo con más algunas. ¿Hay alguna cosa, María Giles, para comentar o algún comentario, alguna pregunta por ahí o no? No, Carlos, nada por ahora. Bueno, si tenéis algo, podéis poner, por favor, ¿eh? El tema es muy amplio. Vamos volver un poquito a la higuera seca, como hemos dicho atrás, ¿no? Aquí vamos volver a ella. Está Mateus 21, 18, 22. Aquí, Allan Kardec aprovechó esta parábola para decir que hay ahí un brillo peligroso, ¿no? Que simboliza aquellos que hablan muy bonito, pero que no tienen esencia, ¿no? Y no dan frutos, que no tienen esencia. Y entonces, esta parábola significaría aquellos que no tienen oportunidad, ¿no? de aprovechar los recursos que tiene. Es algo similar a la parábola de los talentos, pero hay una otra interpretación ahí que queda ahí a cada uno aceptarlo o no, ¿está bien? Porque no siempre nos pareció muy raro que Jesús fuera a maldecir a una higuera que no estaba dando frutos en la época que no era de frutos. Y la higuera estaba tan bella, ¿no? Tan bonita. Llamó la atención. Y la cuestión de que Jesús tuvo hambre, ¿no? Esto parece ser más bien una parábola mismo que un hecho, ¿no? ¿Está bien?
se nos figura, e perdão aí por la libertad na interpretação, pero se nos figura que poderíamos entender isto de uma forma um pouco diversa, não? Jesus viu a higuera linda, lindíssima, se aproximou e supo identificar que este princípio espiritual, estou falando del princípio espiritual que se desarrolla em los períodos anteriores a la humanidad. Si queréis un poco más de información, la pregunta 607 a 610 del Libro de los Espíritus. ¿Está bien? Entonces, la evolución del principio espiritual empieza en un período que podemos llamar de pré-humanidad, como dicen los espíritus, ¿no? Y los espíritus, já comentava en la época de Kardec, André Luiz confirma esta teoría, que para nuestro entendimiento la evolución empieza en el reino mineral. Bueno, el principio espiritual se va desarrollando hasta alcanzar un cierto peldaño de experiencias y de acumulación, ¿no? de que podemos poner, de condiciones, de elementos que le pueden dar la posibilidad de entonces ser convertido en espíritu. De hecho, ya no es más principio espiritual y pasa a habitar la condición humana en su proceso evolutivo. Entonces, yo me permito aquí, nadie necesita concordar con lo que voy a poner, en una interpretación completamente distinta, ¿no? Jesús se aproxima, ve la higuera, identifica el principio espiritual que es capaz de producir magníficamente por ya estar preparado. Las hojas, ¿no? Es que hacen la fotosíntesis, capta la luz solar, además las hojas también, ellas por la... como voy a decir, por la propia acción del sol, ellas producen agua, ¿no? Vapor que sube, va a formar las nubes. Se dice que un árbol adulto puede producir hasta 1000 litros de agua por día. ¿Está bien? Y Jesús miró aquello y quedó encantado con la higuera. Y sacó la conclusión que este principio espiritual ya podía dar un paso, salir de esta condición para ir adelante. Y fue lo que le hizo, le liberó para eso. Y los discípulos han entendido, porque no comprendieron lo que había pasado, han comprendido que había maldecido, ¿no? Porque al día siguiente, cuando pasaron por ahí, estaba seca. Y pensaron, él tuvo hambre. Y entonces, como no encontró higos, maldijo la higuera, ¿no? Pero él dijo que nadie más coma de tú este tipo de frutos, porque ya podía dar otros. Es la interpretación que hacemos de forma liberal, está libre, vamos decir así. Queda al criterio de cada uno aceptar, ¿no? Esta parábola es encantadora en todos los sentidos que utilicemos, ¿está bien? La parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 21:6. Bueno, ahí está la situación, ¿no? De aquellos que son dedicados, no se preocupan, ¿no? Estar ahí con los intereses materiales, pero en cumplir el deber. Porque aquí aparecen las contradicciones de la materia, ¿no? Los intereses. Si va a comparar, no voy aquí a narrar todas las parábolas, no da tiempo, infelizmente. Nos vamos entonces solo poner una pequeña interpretación aquí de que a veces la persona se entrega a cumplir su deber y queda mirando si los demás están cumpliendo su deber también, ¿no? Como si fuera su tarea estar vigilando a los demás. La esencia, ¿no?, que sacamos es que nosotros tenemos que cumplir nuestra obligación sin preocuparnos con los demás. Y que todos tienen derecho a la oportunidad de servir. Y no importa si van a empezar ahora, o empezaron antes, o van a empezar después, porque el momento evolutivo de cada uno es distinto, porque Dios sigue creando siempre. Y va a haber seres creados hace milenios y otros que serán creados daqui a milenios. Pero si un ser fue creado hace milenios y queda por ahí, ¿no? Y no hace un esfuerzo extra, ¿no? Entonces, aún estará haciendo la misma cosa que aquel otro creado milenios después, de repente ya
También puede hacer, no avanzó, no se desarrolló, sigue viñatero, o trabajador de la viña. Y no hace otra cosa. Quando já tendria que desarrollar suas possibilidades, convertir-se em mayordomo, ser responsável, não? Acumular talentos, pero está sempre no mesmo. É muito similar, e estas parábolas são mais ou menos complementares, não? Também com a parábola dos talentos. E se nós já estamos listos, preparados, temos que dar o passo adelante, como em la liberação de la higuera, não? Del princípio espiritual que aí estava. Bueno, también interpretación que no es necesario que se concorde. Más algunas parábolas de Jesús. Lázaro y el rico. El Lázaro que estaba miserable ahí, ¿no? En Lucas 16, versículos 29 a 31. La puerta estrecha. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. La dracma perdida. Mira qué cosa. Lucas 15, 8, 10. Fariseu e publicano. Mira, están lá, allá os dos, ¿no? Haciendo la oración. Uno bate al pecho, ¿no? Está en Lucas 18, capítulo, versículos 9 a 14. Y el otro humilde, ¿no? Bien. El administrador infiel, Lucas 16, versículos 1 a 8. Creo que esta já apareceu aí atrás. El juez inicuo y la viuda importuna. En Lucas 18, 1 a 8. Vamos a ver. Remiendo nuevo. No se puede poner remiendo nuevo en paño viejo, ¿no? Porque se rompe. Mateo 9, 16, 17. El árbol y el fruto. El árbol malo no da buenos frutos. Y viceversa. Mateo 7, 15, 20. Las 10 minas. Lucas 19, 11. Hay quien dice que son más de 40 parábolas. ¿Por qué? Porque depende, ¿no? Vamos a ver un caso muy interesante que voy aquí voy a comentar con vosotros. Vamos al tiempo, ¿no? Para ver. La parábola del hijo pródigo. Queremos comentar un poquito con vosotros esta. Después vamos a la otra, que será um exemplo que queremos dar de que foi entendido como se fosse um hecho, e de hecho era uma parábola. A parábola do hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32, é muito interessante e nos ressalta a importância, entre muitas outras coisas, da esperança, não? É aquele hijo que um dia disse ao padre, não? Mira, eu queria sair, eu queria minha herança porque quero ir por el mundo, não? E o padre, então, divide a herança e lhe dá a sua parte. E ele vai. E dispersa todo, não? Nas experiências, nas coisas que hace. Tá? E chega a uma situação que está pobre, tremendo, trabalhando aí, cuidando a cerdos. Y él come de los restos, ¿no? De la comida de los cerdos, porque no tiene que alimentarse. Está en una situación horrible. De repente se recuerda del padre. Y ahí entonces decide volver. Y cuando el padre le mira desde lejos, se llena de alegría, de felicidad. E manda preparar uma fiesta. E então, o outro hijo, quando chega e vê a festa imensa, se queda todo lleno de celos, não? E vai para a conversação com o padre, não? E é uma conversação muito interessante. Uma vez em um evento, que era um congresso, hicimos um momento interessantíssimo de oficinas, de integração, ¿no? Entre algumas pessoas e fazendo a consideração, com qual de los personagens tu te identificas en esta parábola? Que personagens hay? El padre, el hijo
que salió, el otro hijo que se quedó, pero no nos olvidemos también a los cerdos. Yo me recuerdo una vez que chico fue a hablar con alguien, ¿no?, que estaba elogiando y tal, y él dijo, mira, yo soy simplemente la pulga del león. Y Emmanuel se presentó y le dijo así, chico, no disminuya la pulga. ¿Está bien? Así que a veces, infelizmente, tenemos comportamientos irracionales, nos comparamos con los animales racionales en los comportamientos, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos que ahí también hay como personajes los cerdos. Y entonces mucha gente se identifica con el hijo pródigo. Pero ¿cuántos también nos identificamos a veces, a depender de la circunstancia y situación, con el hijo que quedó, que se llena de celos, ¿no?, de envidia, porque el otro está volviendo y ahora está recibido por el padre, ¿no? Y cuántas veces nos hemos asimilado con el padre, que recibe de todas formas el hijo, y que sabe orientar a aquel que quedó ahí, que se está lastimado en su orgullo. Bueno, esta parábola es muy profunda, como todas las demás, ¿no? La palabra del trigo y de la cizaña, para todos los tiempos, ¿no? Dice, así que cuando llegar el día del juicio final, ahí la gente entiende que va a haber un día que va a haber un juicio final para todos de una vez. Y cada uno de nosotros que desencarna encuentra su juicio final de aquella encarnación. Y aquel que se pone a meditar todas las noches, como recomienda San Agustín, la cuestión 919 del Libro de los Espíritus, 919A, puede a cada día depararse con el juicio del final de aquel día. ¿Está bien? Entonces, la parábola del trigo y de la cizaña es para todos los tiempos. Jesús también la explicó, como la parábola del sembrador, ¿no? Está en Mateo 13, 36, 43 la explicación. Y hay una lección magnífica en Emmanuel, Viña de Luz, la lección 107, que se llama justamente cizaña. Y en esta lección, que es lindísima, que merece la lectura, hay un momento en que Emmanuel va a interpretar que el Señor, el dueño del campo, ¿no?, él permite que la cizaña crezca junto con el trigo, porque tiene la esperanza de la recuperación y que la cizaña se transmute en trigo. ¿Ya habéis visto qué es la cizaña? Es igualito que el trigo, pero cuando agarras con las manos y haces así, ¿no?, que es una forma también de limpiar el arroz. Yo vivía en el campo, ¿no?, y la gente tenía la mano con bastante callo, ¿no? Y entonces podía hacer esto con el arroz y limpiaba el arroz para ver la calidad del arroz. Y entonces cuando agarras la cizaña y haces así, no queda nada en la mano, no hay semillas. Pero cuando agarras el trigo y haces así, entonces quedan granos, ¿no? Bueno, entonces Emmanuel dice que el Señor permite que la cizaña permanezca junto con el trigo, porque tiene la esperanza de que la cizaña se convierta en trigo. Entonces, como es todo simbólico, ¿no?, y nosotros tenemos que convivir unos con otros, porque es en esta convivencia que nos vamos transmutando de cizaña en trigo con el tiempo. Qué magníficas parábolas, Dios mío. La tentación de Jesús. Muy bien, esta era lo que yo quería hablar con vosotros. Nosotros vamos ya encaminando con esta aquí más o menos para el final, para entonces abrir y hablar entre nosotros un poquito, ¿está bien? La tentación de Jesús. Ya que no hacen preguntas y tal, voy a forzar un poquito después. No entendemos esto como un hecho, ¿no?
Está em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, está bem? Pero entendemos como uma parábola. Vamos explicar por que entendemos como uma parábola. Vamos ver. A tentação não hubiera sido solamente de Jesus? Será que solamente Jesus foi tentado? Vamos a ver como viene, ¿no? Lá puesto aí no Evangelho. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien. Vamos aqui pensar o seguinte. Jesus estava começando sua tarefa e agora estava com os discípulos e já podia dar-lhes uma orientação fundamental para a vida, para que eles pudieran compreender o processo evolutivo de cada um de nós e que é o que temos que fazer para alcançar a condição que ele havia alcançado de ser senhores de los espíritos. Então, ele está narrando o que ele passou em seu processo evolutivo. Por lo tanto, é uma parábola comparativa para indicar a evolução de todos nós. Por isto, não vamos entender a tentação solamente de Jesus, sino como um processo por el qual passamos todos nós. Então, Jesus foi levado por el Espírito al desierto. El Espírito aqui é a essência da vida. Foi levado por la essência da vida al desierto, que é a experiência que se trava em el contato com a matéria, porque comparado com a realidade espiritual, a realidade material é o desierto. E por que é que nós somos puestos em contato com a matéria? ¿Qué es diablo? Satanás. Carlos Torres Pastorino dice que esto en aquel entonces era entendido como el antagonista, como el contrario. ¿Qué es el contrario del espíritu? La materia. ¿Está bien? Entonces fue puesto en contacto con la materia para ser tentado. Vamos a ver dentro de um ratico como podemos entender melhor isto. E depois de haver ayunado 40 dias e 40 noites, tuvo hambre. Era utilizado sempre períodos de 40, de 7, número 7, eram todos simbólicos. 40 dias e 40 noites são períodos de tempo, que não se sabe exatamente quanto. Períodos de tempo que não se pode precisar, porque vai depender de cada um. Então, cada um é sometido a la experiencia en el contacto con la materia, por el tiempo que tiene necesidad, que foi simbolizado em 40 dias e 40 noites, e chega um momento em que tem hambre. Que são estes 40 dias e 40 noites? Hasta ter hambre. El período que é de la pré-humanidade, del princípio espiritual em contato com a matéria, em la preparação para ser convertido em espírito. Quando é convertido em espírito, então assume a consciência de si plenamente, mais plenamente, não com toda a plenitude, mas mais plenamente, e vai adquirindo o livre-albedrío de ação e a responsabilidade por lo que hace. Tener hambre é ser responsável por lo que está haciendo. Vamos a ver. E vindo a ele el tentador, e lhe dijo, ¿qué es el tentador? El tentador son las posibilidades que tenemos adentro nuestro. Con el ejercicio del libre albedrío tenemos que elegir por un camino o por el otro. Entonces son desafíos más bien, ¿no? Entonces, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque él tuvo hambre. Hambre, el uso del libre albedrío, de buscar por sí mismo la supervivencia. Y ahí nosotros vamos a encontrar otra parábola que simboliza mucho esto también, que es de aquel hombre que era muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Y
tuvo una cosecha inmensa. Bueno, ya sabéis cómo sigue, ¿verdad? Mandó destruir todo lo que tenía de depósitos, mandó construir otros y puso todo adentro. Estoy resumiendo, ¿no? Y entonces dijo a su alma, ay, mi alma, come, regálate, porque ahora tienes por mucho tiempo. Y escuchó una voz que le dijo, ¿no? Ahí dice la voz de Dios, es la voz de la conciencia, que le dijo así, insensato que eres, esta misma noche te van a quitar el alma. ¿Para qué te servirá todo eso? ¿Qué es el alma? El espíritu encarnado. O sea, va a desencarnar en aquella misma noche de la ignorancia en la cual está. ¿Por qué? Porque quiso transformar piedras en pan para comer. ¿Eh? O sea, está cosechando mucho para sí mismo y se olvida de los demás. Esta es la tentación de ser egoísta. Él respondió y dijo, entonces hay que responder esto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de la boca que sale de la boca de Dios es la ley divina que está en la conciencia, que es hacer el bien para el semejante, en esencia. Qué parábola rica. ¿No es una tentación de todos nosotros? ¿No sería? Vamos a ver. En realidad vamos a ver que no es tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo entendemos esto? Son las oportunidades que vamos a tener. Y cuando tenemos esta oportunidad, muchas veces nos hacemos representantes de los demás delante de Dios. O sea, sacerdotes de las iglesias tradicionales. Por el espiritismo ya no cabe más esto. Y cuidado si sois seguidores de palestrantes, de conferenciantes, o de algún dueño de centro, o de algún medium, porque es la misma cosa, ¿está bien? Así que somos invitados a ser los representantes de Dios en la tierra para todos los demás. Está en el pináculo del templo, sobre los demás, como si fuera mejor, y quédate tranquilo que yo te represento delante de Dios, resuelvo todos tus problemas, y ya está. ¿Será que es así? Entonces, hay que decir, ¿no? Si eres hijo de Dios, échate abajo, ha dicho ahí, no el tentador. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, ¿no? Tú te haces representante de los demás y tírate en esto y vamos a seguir y todo estará bien, porque ya eres representante de los demás aquí en la tierra, delante de Dios, estás salvado. Más o menos esto, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos que reaccionar. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, queriendo estar en lugar de Él delante de tus hermanos. ¿Está bien? Tentación o desafío? ¿Estás percibiendo que es más bien un desafío que tentación propiamente? Los desafíos que tenemos que encarar y tomar las decisiones para poder crecer. Y ahí vamos, ¿no? Jesús estaba hablando a los discípulos de esto que estamos conversando ahora, ¿no? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ay, Señor, es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces le dijo, todo esto te daré si prostrado me adorares. Entonces, ya que no quieres ser representante, ¿no?, de Dios aquí en la tierra, yo te voy a poner, mira, vamos a conquistar el mundo. Pero tienes que adorar la materia, el enemigo, el tentador, el contrario del espíritu. Tienes que agarrarte a la materia, entonces vas a ser dueño de ella. ¿Es posible ser dueño de esto que es transitorio? Entonces es una ilusión. Pero la ilusión es cultivada dentro nuestro y perdemos no sé cuántas encarnaciones tentando dominar el mundo y las cosas del mundo. Entonces Jesús le dijo, es lo que es necesario decir, vete Satanás, vete enemigo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces no adorar las cosas del mundo ni servir
a las cosas del mundo, porque esto no nos llevará a sitio ninguno, sino a la necesidad de volver a encarnar otra vez y a repetir las experiencias hasta aprender a desprendernos de la materia. Desafío, seguramente. Desafío. Y es un símbolo, entonces, de la evolución espiritual nuestra, esta parábola, ¿no? Las pruebas maduran al espíritu. Es síntesis del camino que estamos triando ahora mismo y que Jesús vino a enseñarnos cómo liberarnos del campo material. Es una descripción del proceso evolutivo nuestro, lo que hizo él para los discípulos al comienzo y que con el tiempo nosotros convertimos como si fuera un hecho pasado con él, porque de hecho pasó como un proceso evolutivo y no ir al desierto que estaba ahí, no sé de dónde, que daba 40 días, 40 noches, como se supuso, ¿no? Pero el desierto efectivo del contacto con la materia para superar las necesidades materiales y dedicarnos al espíritu. La realización de Jesús fue esta, ¿no? Y el diablo entonces le dejó. Esta fue la realización de Jesús. Esta es la conquista que todos nosotros tenemos que hacer. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Se convirtió en Señor de los espíritus. La esencia de las parábolas. La doctrina es única. Nosotros que la dividimos conforme nuestros intereses, pero es única. Hay solo un Dios. Somos todos hijos de Él. Por lo tanto, hermanos unos de otros. Nos debemos la fraternidad mutua. El auxilio en las circunstancias que la vida nos proporcione. Las parábolas nos presentan esclarecimiento espiritual con base en los conocimientos materiales que tenemos. El reino de Dios está dentro, está en el entorno, está en todos los sitios. Amor a Dios y al prójimo. Aprendemos con las parábolas que el amor a Dios y al prójimo es ley de la vida. Caridad en todas las circunstancias. Y ahí está la evolución como siendo nuestro gran desafío y la necesidad que tenemos de conquistar esta evolución en el proceso en que estamos desarrollando. Gracias por la atención hasta este momento. Vamos a interrumpir aquí la presentación y vamos a conversar entre nosotros. Hacer preguntas o hablar alguna cosa. Rodrigo, anímate. Pues, a ver, Jesús realmente era un personaje muy espectacular, ¿no? Y evidentemente él era un docto de la ley, conocía la Torá y evidentemente de hace muchos, muchos años él era un observante de la ley. Y todos los sábados iba a las sinagogas. Y a las sinagogas con quien hablaba eran personajes, que eran rabinos, que sabían mucho de esto. Con lo cual, Jesús tenía un abanico impresionante a la hora de exponer todas sus enseñanzas. Evidentemente, los que estaban muy bien preparados, pues a ellos iban dirigidos una serie de mensajes, igual que a los apóstoles. Y al vulgo, a las personas, digamos, más normalitas, pues evidentemente él tenía una narrativa que ninguno de aquel tiempo fue capaz de expresar. Él era espectacular en este sentido. Era un maestro. Yo lo que creo, ¿eh? Muy bien. Yo concuerdo plenamente contigo, Rodrigo. Es hecho esto, ¿no? Por lo que nosotros observamos, de lo que encontramos en los registros, ¿no? Era algo excepcional, ¿no? Y yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver el Santo Sudario, ¿no? Eu tive a oportunidade, hubo uma exposição em Brasília, um período, e han traído o Santo Sudário, e havia aí carteles com textos de comentários, não? Relativos de por onde passou o Santo Sudário, por la tradição, quem por primeira vez lo guardou, por quanto tempo, de las manos que foi passando.
E aí encontramos um cartel em um dado momento que disse que a imagem que quedou aí gravada em El Santo Sudário, não havia técnica na época para gravar em paño o que quedou gravado. Porque para gravar aquello, el cuerpo tendría que haber implodido de adentro para afuera. Es como una liberación atómica. ¿Está bien? Y esto nos deja pensar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y ahí reproducen con base en esta imagen que es tridimensional. No había recursos en aquel entonces para producir una imagen tridimensional en paño. Y con a base en esto reproducen el cuerpo que tendría Jesús entonces, ¿no? Y era de un hombre fuerte. Un hombre bien fuerte. Pero aparentemente no tendría 33 años, ¿está bien? Aparentemente tendría más que esto. Así que hay muchas cosas que podríamos haber cambiado, ¿no? En la historia y que quedó así porque no tenemos elementos para confirmar hoy. Pero de todas maneras, como Emmanuel nos dice, por más que hayan ocurrido cambios, la esencia no se perdió. Porque el pasaje de Jesús fue tan marcante, que la esencia quedó grabada en los corazones. No se perdió. De los textos, si leemos sacando el espíritu, nosotros conseguimos entonces alcanzar la enseñanza primitiva. Y es lo que hace el espiritismo, ¿no? No sé si estáis viendo ahí en la estantería el Evangelio Redivivo aquí, y abajo la serie El Evangelio por Emmanuel. Emmanuel es uno de los hoy más profundos comentadores del Evangelio. ¿Está bien? Y que nos trae la enseñanza en su pureza primitiva. ¿Algo más para comentar? ¿Alguna pregunta? Gracias, Rodrigo, por la contribución. Si quiere hablar algo más, esté a gusto. ¿Está bien? A ver, os animais, estáis todos calladitos. María Giles, nadie levanta la mano, María Nada, Giles. ni levantan la mano ni hacen comentarios. Carmen, auxilia ahí, comenta un poquito. Bueno, yo solamente quiero comentar que me ha parecido maravillosa la charla, que me ha parecido instructiva y muy aclaratoria, porque yo a veces, algo bien, no entendía a veces muchas parábolas que ahora las estoy entendiendo. Así es. Gracias, Pepe, muy bien. Y hay mucho, ¿eh? Si nosotros nos dedicamos, hay en el estudio profundizado de la doutrina espírita, hay todo un cuaderno, son 12 en realidad ya hoy, ¿no? Que tratan de las parábolas, de la interpretación de las parábolas. Muy interesante, ¿no? A ver, Carmen no se animó a comentar nada. A ver. No. Carlos, ¿puede? Sí, puede hablar, ¿quién está hablando? Juana María. Puede hablar, Juana. En la parábola del hijo pródigo, cuando habla de los cerdos, se refiere al hombre en la parte irracional. Más o menos, ¿puede ser? Sí, es porque normalmente nosotros no nos damos cuenta, pero cuando una persona actúa de una manera irracional, a veces dice así que está actuando como los animales, ¿no? Y lo que quería decir es que hay que tener mucho cuidado, porque los animales hacen lo que hacen por instinto y necesidad de supervivencia, y nosotros ya no tenemos más necesidad de este tipo de comportamiento. Así que cuando uno se compara con los animales o alguna cosa así, está haciendo una comparación indebida en contra de los animales. Porque ellos no hacen lo que estamos haciendo, porque ellos no tienen razón, no tienen raciocinio, no piensan, ¿no? Como pensamos. Así que no estamos actuando como animales, estamos actuando como seres racionales que no estamos trabajando con nuestra inteligencia y nuestra razón. Era lo que no quería. Agradezco por haber preguntado, ¿no? Gracias. Sí. Entonces, estos personajes que son los cerdos ahí nos llevan, ¿no?
a pensar em aquellos que están en el periodo de la conciencia adormecida, como dice Juana de Ángeles. Solo cuidan del campo material, solo quieren alimento. Y alimento en el sentido no de comer para el cuerpo, más proyección personal, alimento para el ego y estas cosas así. ¿Está bien? Rodrigo estaba haciendo así, quería comentar algo más, puede hablar. Era un poco el lenguaje de las parábolas, es muy simple, muy sencillo, pero que es directamente dicho al corazón, ¿no? O sea, no hay subterfugios, ni hay adorno, ni adobo. O sea, la propia parábola es tan sencilla que la grandeza está ahí, precisamente, ¿no? En que sea un lenguaje que puede ser entendido por un crío y por una persona mayor, independientemente de su estatus social, ¿no? O sea, 2000 años hace que vivió Jesús, ¿no? Y murió. Y mira que se han escrito libros y se van a seguir escribiendo libros. Y es verdad que son 30, 40, 50 parábolas, muy pocas. Pero seguramente se van a poder escribir muchísimos libros más de la cantidad de interpretaciones que llevan todas esas palabras. Porque tienen una profundidad enorme. Parecen sencillas, pero cuando uno empieza a rascar, siempre hay capas de cebolla en el cual dice, caray, esto no ha llegado. Y esto, como lo de los cerdos, en fin, siempre hay un matiz que alguien no lleva. Y por mucho que se intente acabar, no se acaba. Es un pozo sin fondo. Muy bien, es un hecho. Y cada vez que buscamos, ¿no? Vamos viendo que hay más cosas para sacar. Así que se entiende en diversos niveles. El nivel del niño, y hay a veces algunos niños que entienden más profundamente que ciertos adultos. ¿No? Porque la cuestión, como Allan Kardec pone, para entender la enseñanza de Jesús y lo que nos trae el espiritismo, hay la necesidad de la madurez del sentido moral, ¿no? Que trasciende el entendimiento del campo intelectual simplemente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosita más? Si no hay más, nos vamos a despedir, María Giles. Sí, a mí me ha impresionado sobre todo lo que has comentado de la parábola de cuando Jesús el diablo lo mandó al desierto, que como se dice, las parábolas son tan sencillas y con tan poco lenguaje que a veces pecamos de ignorancia porque no profundizamos, y por mucho que queremos profundizar, a veces no entendemos lo que quiso decir, como por ejemplo lo del desierto, lo de los 40 días y 40 noches, lo del hambre, lo de no sé qué, todo lo que ha explicado. Eso tiene mucho que entender. Sí. Y si nosotros nos dedicamos a investigar, meditar, buscar informaciones en Emmanuel, por ejemplo, y otros autores, vamos encontrando aspectos que no habíamos visto todavía en la misma parábola. Y puede tener otros significados que no alcanzamos todavía, ¿no? Por esto la riqueza, como ha dicho Rodrigo, ¿no? Es para un niño hasta una persona que está, ¿no? Pós-doutorado ahí y tal. Y a veces un joven va a entender con más profundidad que el pós-doutor. Porque el pós-doutor puede haber ya se enredado en las cuestiones materiales y estar viviendo justamente lo que la parábola quiere decirle y él no consigue ver. ¿Cierto? Nada más, María Giles, por ahí. Entonces quería agradeceros la oportunidad de estar juntos, este momento, ¿no? de intercambio. Y ahí a todos los que con quien estamos trabajando en Sin Fronteras, y que podamos seguir hacia adelante, que Jesús nos inspire siempre. Muchas gracias a todos. Gracias, María Giles.